les voy a impartir algunas enseñanzas, alguna predicación a partir de mi propio testimonio de vida. Y esto porque, para empezar, me hice una pregunta, que es una pregunta que quiero que ustedes mismos se hagan en esta noche. Y es, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la pregunta? Es una pregunta que nos comenzamos a hacer en realidad en la adolescencia, pero es una pregunta que debiéramos hacernos con cierta frecuencia para no olvidar nuestras raíces. ¿Quién soy yo? Cuando les vaya contando algunos momentos de mi vida, ustedes pueden vislumbrar quién soy yo. Y cuando yo hago memoria de las cosas de mi vida, puedo recrear quién soy yo. Puedo ir a la fuente de mi identidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La identidad es algo importante? Levante la mano para quien le parece que es importante la identidad. Tan importante no solo a nivel emocional, psicológico, sino social. Si no tenés una identificación, no existís. ¿Verdad? ¿Cuántos años tratando de lograr cierta identidad, cierto reconocimiento para obtener ciertos derechos? ¿Quién entiende de lo que yo estoy hablando? Levante la mano. ¿Ah? ¿Qué? Que es importante nuestra identidad incluso para obtener ciertos derechos. Si no tenemos ciertas identificaciones, nos van a faltar ciertos derechos. Y muchos años de nuestra vida estamos, sobre todo los que viven aquí, bregando para conseguirlos. ¿Quedó claro de qué estoy hablando? Hablo como entre líneas, pero todos sabemos de qué estoy hablando. Sin embargo, no es nada más de cuestiones de identidad social, de coberturas sociales, sino de nuestra identidad en Dios, ¿no? Porque sí, hay cosas en donde, hay terrenos en donde echó raíces mi vida, pero mi identidad más profunda la voy a encontrar ¿en quién? Sí, en la fuente de mi bautismo está mi identidad. Y ojalá que esto que les comparten esta noche, de alguna manera, les ayude a profundizar ese quién soy yo y a echar más raíces. Jesús echó raíces, tenía una identidad. ¿Qué les parece? Porque nuestro horizonte, nuestro norte, nuestro modelo y nuestro prototipo es Jesucristo. No ningún cura, ni algún artista de TV, ni alguna persona destacada de nuestra familia. Es Jesucristo. ¿Jesucristo tuvo raíces? Tuvo raíces, tuvo identidad, tuvo un nombre, tuvo una sexualidad, fue varón, tuvo una mamá, tuvo un papá, tuvo una familia, en una cultura, en un pueblo. Yo encontré en el libro del Eclesiástico, ¿ustedes cómo llaman? ¿Eclesiástico o Siráside? Siráside. Muy bien, en el Siráside, en el 24, capítulo 24, cuando, mucho antes de que naciese Jesús, esta autoproclamación, esta presentación de la sabiduría divina, que podemos darnos cuenta que está hablando el Hijo de Dios. Antes de nacer humanamente hablando, el Hijo de Dios ya existía en el seno del Padre, en la Trinidad, ¿verdad? Y antes de que naciese en la historia, en el libro de la sabiduría habla de sí mismo. Y fíjense qué dice, Siráside 24, del 9 al 12.
Entonces el creador de todas las cosas me dio una orden. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios, el Padre, ¿no? Me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob, en Israel, y fija tu herencia en Israel. Miren, la sabiduría de Dios, Jesús, el Hijo, antes de que tuviera nombre de Jesús, nombre humano, ya se presenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y dice: el que me creó me dio una orden, me dijo: echar raíces ahí, en esa tierra que yo elegí, Israel. El Hijo de Dios tenía raíces para que nosotros aprendamos a tener identidad, raíces. Amén. Por eso hago memoria de algunos acontecimientos de mi vida para dar testimonio a ustedes y para dar gloria a Dios de mis raíces. Para invitarles a ustedes a darle gloria a Dios por sus raíces. Amén. Sobre todo en tiempos en los cuales para los latinos está en riesgo esto de las raíces. Por ejemplo, nuestros niños no quieren hablar en español. Y hasta los torturan si hablan en español. Y sin embargo, hablar español forma parte de nuestras raíces. Cuando uno echa raíces, no quiere decir que tiene que estar todo el tiempo con nostalgia de la tierra que dejó y maldecir la tierra que lo recibió. Eso no. Eso es una pésima conducta. Eso no se hace. Miren, yo soy de ascendencia italiana y mis abuelos vinieron a Argentina para echar raíces en Argentina, pero teniendo raíces también en Italia, ¿verdad? Yo soy ciudadano italiano gracias a ellos. Tengo parte de mi identidad es que tengo doble ciudadanía, así que entro como quiero a Estados Unidos, gracias a Dios, sin visa, sin pedir permiso, entro por la puerta grande. Para la gloria de Dios. Pero, como ciudadano italiano, tengo que ser autocrítico. Y por lo menos los italianos que hay allá en Argentina son todos unos quejumbrosos. Y siempre están, allá es mejor, allá es mejor. Y siempre están quejando en vez de valorar lo que tienen. Entonces, raíces, pero sin maldecir la tierra que te ha recibido. Al contrario, trayendo a la tierra que te ha recibido una riqueza que no tendrías si no vinieras. Hundiendo tus raíces también en esta tierra, pero sabiendo que venimos de otro lugar y que tenemos mucho para dar. Amén. No tenemos que renegar a nuestras raíces. Porque si hacemos eso estamos abandonando algo de lo que nos enseñó Jesús. Y nosotros queremos vivir todo lo que nos enseña Jesús. Amén. Les voy a contar un episodio de mi infancia. No les puedo contar toda mi vida ni todas las intervenciones de Dios en mi vida porque no me alcanzaría una semana. Un solo episodio de cada etapa de mi vida. Lo primero que les cuento es que yo soy primogénito de un matrimonio joven. Mi mamá se casó con 17, tuvo que pedir permiso para casarse. Y mi papá tenía, no sé si 21, una cosa así. Jóvenes los dos, inexpertos, y así les fue. Bueno, en fin. Lamentablemente ese matrimonio duró 7 años nada más. Yo nací al segundo año de que ellos se casaron. Y desde el día en que nací, mi vida estuvo en peligro de muerte. Porque nací 8mesino, y los 8mesinos no tienen los pulmones bien desarrollados. ¿Sabían eso? ¿Cuántos de los que están aquí son 8mesinos? Levanten la mano. Bueno, qué suerte, son todos bendecidos. Mejor nacer a los 7 meses o a los 9, pero no nazcas a los 8 porque te va a ir pésimo. La cuestión es que además de haber sido 8mesino, tuvieron la pésima idea de dejarme recién nacido al lado de una ventana abierta en invierno.
Bueno, en otoño, en mayo es la mitad del otoño, pero hay temperaturas frescas y encima hay mucha humedad en Buenos Aires. Por lo tanto, yo empecé a sufrir enfermedades respiratorias muy graves que me tuvieron durante los 3 primeros años de mi vida al borde de la muerte. Muchas veces salieron corriendo mis padres, muchas veces desahuciados porque ya no sabían qué hacer, sobre todo porque en los primeros años de los 70 la medicina y la diagnosis de las enfermedades no eran las mismas que las que hay ahora en el siglo XXI. Con más precisión atinan con los diagnósticos y hay mucha más medicina, mucho tipo de cuidados, etcétera. En aquel tiempo, cuando yo nací, no existían las ecografías. Hasta que no salía el bebé no se sabía de qué sexo era y no sabían si tenía el ajuar rosado o el celeste, los dos lo tenían preparado, ¿no? Bueno, para la mayoría de los que estamos acá me parece que ha sido así. ¿Y por qué no me morí entonces? Porque Dios no quiso. Es así de sencillo como usted lo dice, señora. No hace falta hacer un curso para darse cuenta de que si Dios tiene propósitos, por más que vengan las olas de la muerte, las redes de la muerte, los propósitos de Dios se tienen que cumplir. ¿Cómo? ¿Perdón? Lo repito, y que te llegue a tu corazón, tanto como llega al mío, recordar estas palabras. Si Dios tiene propósitos sobre nuestra vida, se tienen que cumplir. Amén. Aleluya. Y así será. Amén. Por eso, como dice el Salmo 116, se los quiero leer como parte de la predicación de esta primera parte. El Salmo 116, el Salmo que se lee el Jueves Santo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo. Caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor. Por favor, sálvame la vida. Por favor, sálvame la vida. Vamos a decirle al Señor, Señor, por favor, sálvame la vida. Señor, por favor, sálvame la vida. Y para este momento quisiera que los que se sienten así como en peligro de muerte, sea por la situación cual fuere, a ver si hay entre nosotros hay personas que se sienten así como en peligro, que esto de salva mi vida llega a su corazón. ¿Quiénes son? Levanten la mano. Los que levantaron la mano se ponen de pie. Les invito a que cierren sus ojos. Yo invito a los servidores a que ministren a estas personas, porque yo predico, pero trabajo en equipo, no trabajo solo. Todos los carismas tienen que estar al servicio de la iglesia. El mío es solo uno de todos los que hay aquí. Los que están cerca de estas personas que se pusieron de pie, les extienden su mano para bendecirles, para ministrarles. Los servidores se ponen cerca y los tocan además. Vamos, no tarden. Ustedes que se pusieron de pie, les invito a decir: Señor, a ti te invoco. Por favor, Señor, sálvame la vida. Te lo pido
por tus propósitos, para que se cumplan tus propósitos sobre mi vida. Quiero poner mi confianza en ti y sé muy bien que no seré defraudada. Salva mi vida, Señor. Líbrame, Señor, de toda dolencia, de toda amenaza de la vida, de toda enfermedad mortal. Oh Espíritu Santo, estés tocando los corazones, los cuerpos, las mentes. En el nombre de Jesús, espíritu de temor, retrocede ante la presencia del Espíritu Santo. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, te reprendo en el nombre de Jesús. Deshago tus obras, tus redes en los pensamientos, en los tejidos del cuerpo. En el nombre de Jesús, fuera. Deshago tus obras en el nombre de Cristo, quien tiene en su mano las llaves de la muerte y del abismo. En el nombre de Jesús. Sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que
que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama al desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, por tu consuelo, porque tú has resucitado y has vencido a la muerte. Verdaderamente has resucitado, verdaderamente. Y la muerte no tiene poder sobre ti, ni tampoco sobre nosotros, si tú no lo permites, porque tú tienes en tu mano la llave. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento. Bueno, ya sabe, entonces ya conoce que soy primogénito de un matrimonio, que luego se separaron y que tuve mis primeros años de vida corriendo de un lugar a otro, en hospitales, en sanatorios. Había ya tantas pinchaduras en mis partes que ya empezaban a darme las inyecciones en las piernas porque era increíble, pero no mejoraba, hasta que el Señor rescató mi vida. Atinaron con el médico que me llevó a la sanación, pero todo eso ha sido ciertamente por obra y gracia de Dios, que tenía propósitos para mi vida, y por eso no entregó mi vida a las redes de la muerte. Amén. Ahora les voy a contar algo de mi adolescencia. Yo les decía, mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años, y muchos años después mi mamá formó pareja con un hombre, y ya saben que esto está bastante extendido, esto de separados vueltos a juntar, a casar, es todo un problema, bueno, sobre todo ciertos dilemas dentro de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero nosotros no éramos una familia practicante, ni muchísimo menos. Yo no tuve nunca durante mi infancia, ni mi adolescencia, ni mi juventud, manifestaciones extraordinarias de Dios. Siempre fue un chico común y silvestre, de esos que toman la comunión y desaparecen hasta la confirmación. Yo estoy alistado en todo ese tipo de ese género de chicos y de jóvenes que tienen esa aparición en la iglesia. Por supuesto, después sucedió un tiempo en el cual ya conocí al Señor verdaderamente, dejó de ser para mí una religión simplemente, sino que fue un conocimiento que me llevó a la comunión personal con Dios, por gracia suya, por supuesto. Pero antes de todo eso, nuestra vida fue un infierno. Un infierno. ¿Por qué? Porque esta pareja que eligió mi mamá equivocadamente era un expresidiario de esos que no cambian, porque debe haber también un expresidiario que después cambia, debe haber, pero este nos había cambiado mucho y era un patán y era un violento que con cierta edad de la adolescencia es muy difícil saber qué hacer. Y eso formó mi carácter de una manera muy particular, porque nos tenía atemorizados, nos tenía oprimidos. Le pegaba a mi mamá, yo escuchaba, porque la casa no era muy grande, así que se escuchaba, así como en su casa siempre se escuchan los ruidos, porque las casas que he visto aquí todas parecen de cartón, bueno, y de hecho lo son, ¿no? Un cartón muy refinado, pero cartón. Y se escucha todo. Bueno, mi casa no era de cartón, pero era de madera prensada, muy humilde. Nosotros éramos muy sencillos, clase media pobre.
¿eh? Y se escuchaba todo en esa casa. Y yo escuchaba los golpes, los gritos, los maltratos, altas horas de la madrugada sin poder pegar un ojo, escuchando, pegar un ojo quiere decir sin dormir, ¿no? Escuchando gritos, violencia, y en esas condiciones ir a la escuela al otro día, y muchas veces sintiéndome mal en la escuela, y nadie sabía por qué yo me sentía así, y yo no compartía con nadie mi sufrimiento, porque estaba atemorizado, porque estaba aterrado ante tanta violencia, ante tanto maltrato, y al mismo tiempo tenía un odio que iba creciendo, que iba creciendo, que iba creciendo hacia esa persona, a un punto que empecé a planificar cómo matarlo, ¿no? El odio había envenenado mi corazón, y ya cuando era más grandecito, ya estaba planificando cómo deshacerme de esa persona que nos tenía, pero muy atormentados, y que ustedes dicen, ay, por Dios, oh my God, oh my goodness, pero ¿cuántas veces ocurre en nuestras familias eso que les estoy contando y que no es la vida de otros sino la mía, lo que fue la mía? Tal vez, de hecho, ahora está pasando en la vida de algunos de los que estamos aquí. Tal vez ya pasó, es un episodio del pasado, o tal vez lo tenemos muy cercano. Y era una opresión realmente diabólica, porque además nadie de la familia se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Estábamos encadenados al terror, a la opresión y al odio. Alzo mis montes a los ojos, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Dice el Salmo, ¿no? Levanto los ojos a esas montañas de problemas, ¿de dónde va a venir mi auxilio? El auxilio me viene de Dios que hizo el cielo y la tierra. Amén. Y coincidió entonces que yo empecé a ir a confirmación simplemente por la edad que tenía, no, ni siquiera por fe. En realidad empecé a confirmación porque me gustaba la vecina de enfrente. Yo le dije que fue un chico normal, silvestre, común y silvestre. Claro, con la chica de enfrente estaba tan enamorado de la vecina de enfrente que hasta me llevó caminando a Luján. Luján es el santuario nacional, ¿verdad? Y todos los años se organiza una peregrinación a pie de 70 kilómetros, que serían 105 millas. Estoy sacando las cuentas, haciendo la conversión, ¿no? 105 millas, todos los jóvenes argentinos, en realidad los más cercanos a esa zona, no todos los argentinos. Pero más o menos se cuenta 1 millón por año. 1 millón de jóvenes todos los años hacen esa caminata de 105 millas hasta el Santuario Nacional. Y por supuesto, así como yo empecé caminando nada más porque me gustaba la vecina y quería estar al lado de ella, 105 millas, y cuando estaba medio cansada que se apoyara en mí, yo le agarraba del brazo. Así tantos otros empiezan la peregrinación, no porque le importa en realidad la fe, ni llegar al santuario, ni la peregrinación en sí misma, sino por otros intereses. Bueno, así varios años hice esa peregrinación y se ve que el Señor con eso me ablandó a mí, ¿no? Porque a fuerza de gota a gota se rompe la roca, ¿no? Bueno, fue así. Entonces, ni la vecina enfrente sabía la opresión que había en mi familia, ¿no? Nadie sabía nada, ¿no? Porque el diablo, cuando te tiene ahí encadenado, intenta que dure para siempre y con mucha estrategia y mucha inteligencia va a querer que vos no hables. Como muchas veces pasa, por ejemplo, en los abusos, en los niños, en las niñas. No digas nada, no digas nada. No te voy a querer más. Y un montón de otras amenazas. Voy a matar a tu mamá si hablas, voy a matar a tu papá, etc.
Y es verdad que en la iglesia hay abusos, pero los mayores abusos se dan en el seno de la familia y nadie los denuncia. Ahora cada vez más, pero durante décadas y décadas y décadas yo he confesado a señoras de mucha edad que nunca en su vida ni en confesión se habían atrevido jamás a mencionar que habían sido abusadas, tal vez por su padre, por un tío, por un hermano. Y también hay abusos de mujeres hacia niños varones, no nada más son los varones los abusadores. También hay de ese género, aunque menos conocidos. Y siempre es silencio, silencio, no digas nada, guarda esto en secreto y eso te carcome y te demuele la vida. Pero entonces la gota rompió la roca y empecé a confirmación. Y en confirmación recibí el don de la fe. Y ahí me di cuenta, o quiero decir, el Espíritu Santo me hizo dar cuenta, de que si yo confiaba en Dios, Él me iba a liberar. No solo a mí, nos iba a liberar. Porque cada vez que yo iba a la iglesia me sentía cada vez mejor. Interiormente me sentía más lleno. Empezaba a haber una paz en mí que yo desconocía de que existía. Y me empecé a sentir libre por dentro. Pero yo sabía que la liberación de Dios no podía ser nada más una cuestión interior o emotiva. Tenía que ser una liberación completa, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Dios no pone parches, Dios renueva todo. Amén. Cuando resucitó a Jesucristo no le puso un parche a su Hijo, lo hizo de nuevo. Y ahí ese resucitado podía atravesar las paredes, podía parecerse a muchas personas al mismo tiempo, podía cambiar de aspecto. No era el mismo. Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer nuevas todas las cosas? Esta es una noche también de liberación. Otra vez del Siráside. Es uno de mis libros preferidos del Antiguo Testamento, el Siráside. Los que temen al Señor esperen su misericordia. Esperen, hay que saber esperar. Decirle al que tenés al lado, tenés que saber esperar. Tienes que saber esperar. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Dile al que tienes al lado, ten confianza en Dios. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, sus bendiciones, el gozo duradero y la misericordia. El gozo duradero, no un consuelito así, una cosa de un par de horas. El gozo, porque esa es nuestra dignidad, ser hijas e hijos de Dios. El gozo tiene que ser, y la libertad tiene que ser, no nada más un parche, como dicen en mi país, pan para hoy, hambre para mañana. Así no hace Dios las cosas. Fíjense en las generaciones pasadas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó confundido? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y no fue tenido en cuenta? ¿Quién? Nadie. Nobody. Nadie. Nadie que haya creído, confiado, invocado al Señor fue ignorado. Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Perdona los pecados y salva en el momento de la aflicción. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios salva en el momento de la aflicción? En el momento, no cuando ya terminó todo. En el momento de la aflicción. Pero hay que creer, hay que confiar. Y no seremos confundidos ni defraudados, pero hay que confiar. Esa es la parte que yo tengo que hacer. Confiar. No desesperarme, esperar. Confiar, esperar.
Algo tiene que suceder, digamos eso. Algo tiene que suceder. Y yo le decía a mi mamá no tenía fe, no creía ni en la luz eléctrica. Claro, cuando uno está ya perdido, cuando ya está todo oscuro, tiene que darte una mano para que creas y llevarte a algún lado para que te anuncien algo, ¿no? Le dije, Dios nos tiene que liberar y nos tiene que sacar ilesos, porque deshacerse de una persona así, saliendo ilesos, sobre todo porque varias veces ya nos había amenazado de muerte, o sea, varias veces intentó irse pero volvió, ¿no? Como a los pollos, ¿no? Que vuelven, le pega y vuelve, ¿no? Algunos tienen memoria de pollo, ¿no? Siempre vuelve. Dios tenía que hacer algo por nosotros y lo hizo. Yo no sé muy bien cómo explicarles qué sucedió ni cuándo, porque fue así como en un abrir y cerrar de ojos, ese hombre desapareció y nunca más vino de nuestras vidas. Mi mamá tuvo fe, empezó a creer en el Señor, a ordenar su vida, costó un par de años y ahora es servidora del Señor. ¿Qué les parece? ¿Cuántos dan gloria a Dios conmigo? Amén. Este es el momento en el cual personas que se sienten como me sentía yo van a ser ministradas, porque hoy es el día de tu liberación. De hecho, todo el retiro tiene muchas prédicas de liberación. Y es raro que yo vaya por primera vez a un lugar y lo primero que predique sea liberación. No suelo hacer eso. Pero yo ya había preparado las prédicas y después hablé con el Padre Armando y el Padre Armando me confirmó una serie de cosas. Dije, es claro que tengo que predicar liberación. Y aquí estamos, ya empezamos, ¿eh? Vamos a recibir un adelantito, un anticipo. Entonces, las personas que se sienten oprimidas, que se sienten atrapados en el temor, aprisionados, que está esto de, no hables, no digas nada. ¿Quiénes son? Levanten la mano. No les voy a pedir que hablen, nomás que levanten la mano para que oremos por ustedes. Esos secretos que no hay que decir y nos muerden y nos remuerden y nos están carcomiendo por dentro. Los que levantaron la mano y los que se sienten identificados con esta palabra se ponen de pie. Hoy hay para todos, ¿eh? Para todo género de personas que necesiten de Dios. Cierren sus ojos. No se levanten todos, únicamente los que se sienten en estas condiciones. No sea ladrón ni ladrona. Eso no se hace porque Dios mira la sinceridad, ¿no? Entonces no mintamos. Si no estamos oprimidos no tenemos por qué ponernos de pie. Cierren sus ojos, los demás extienden sus manos hacia ellos. Los servidores se acercan a esas personas que se pusieron de pie. Vamos a decirle, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Otra vez. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque dice tu palabra, Señor, que cuando el humilde es oprimido, tú te levantas. Como papá cuando se levantaba de dormir la siesta cuando hacíamos bochinche, cuando hacíamos ruido. Tú te levantas, lleno de celos por tus hijas y tus hijos.
levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, tú eres mi gloria. Quien levanta mi cabeza y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Levántate, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Levántate, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. En el nombre de Jesús, que vino a este mundo para destruir las obras del demonio, destruyo toda cadena de opresión, todo yugo que pese sobre estos mis hermanos. En el nombre de Jesús, que dijo: yo he venido para que tengan vida, y una vida en abundancia. Rompo toda cadena de opresión en los pensamientos, en las memorias del pasado, en esos silencios de muerte. En el nombre de Jesús, se corta toda cadena de opresión, toda atadura, toda ligazón. En el nombre de Jesús. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Sí, Señor, ¿quién confió en ti y quedó confundido? ¿Quién que haya puesto su confianza en ti y haya quedado defraudado? Nadie, Señor. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su herencia. Palabra de Dios. Por eso esperamos en tu misericordia. Esperamos
la manifestación de tu bendición y el gozo duradero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cirugía mayor con anestesia se llama este retiro, ¿eh? Damos un aplauso fuerte a Jesús. Se pueden cambiar la cinta, porque está por terminar ahí. Bueno, tome asiento. Déjela. Deje que el Espíritu Santo haga su obra ahí. Es así, es como en la sala de operación. En esta tercera parte les quiero contar algo que pasó en mi juventud, en los comienzos de mi juventud. Yo ya había gustado la liberación del Señor, Él ya había tocado mi corazón, y sucedió que en una Eucaristía siento claramente el llamado de Jesús para ser sacerdote. Me acuerdo patente, no puedo explicarlo con muchas palabras, no más eso les puedo explicar. Que en una misa, en el momento de la consagración, tuve una certeza absoluta en mi corazón de que Dios quería que yo fuese sacerdote. ¿Y ustedes qué creen que yo le respondí al Señor? ¡Que no! Lo que pasa es que justamente yo tenía un carácter formado en el encierro, en no compartir, justamente por las cosas que les dije antes. Mi carácter estaba formado al encierro, yo no era un tipo sociable. Me rogaba, por favor, mi mamá que vaya a bailar a algún lado, que me relacionara con gente. Nada. Yo era cerradísimo. Entonces, claro, al recibir un llamado así, mi gran error fue no compartirlo con nadie. Por ejemplo, con un director espiritual, con un confesor, con una persona más crecida. Y entonces le dije que no. Y me dio muchísimo miedo la invitación del Señor. En la Biblia vemos cuando Dios hace llamadas, lo más natural es sentir temor. Todos los personajes bíblicos leemos que se sienten temerosos. Moisés dice, no, yo soy tartamudo. Yo no, Señor. Excusas, miedos. Jeremías, ay, no, yo soy demasiado joven. Soy un pibe. No digas que sos joven, le dice Dios. No me pongas excusas. Y fíjense, en la persona más sublime que haya nacido, María, el ángel le dice, no temas. Si le dice, no temas, ¿qué creía? ¿Qué sentía María? Si te aparece un ángel, imagínate si no vas a sentir temor. ¿Verdad? Entonces, la primera reacción natural frente a algo desconocido, algo desbordante, como puede ser el llamado de Dios, uno naturalmente siente temor. Pero el temor se supera con la fe. Y con el discernimiento, no nada más con la fe. Porque yo fe tenía, pero no me alcanzaba, porque estaba encerrado en mí mismo. Entonces dije, ay, no, yo esto no quiero saber nada, no. Y como andaba, una de las chiquillas andaba detrás mío, decimos nosotros, arrastrándome el ala. Porque bueno, ustedes me ven así gordito, así, pero era un pibe guapo, ¿eh? Simpático. Bueno, entonces sí, tenía así un harem dando vueltas alrededor mío, ¿no? Entonces dije, bueno, me agarro la primera que llega
y me olvido de lo que Dios me dijo. Por supuesto, ese primer noviazgo, que fue el primero de mi vida, fue patético, porque no fue auténtico, fue un escape, fue un refugio, una fuga. Era de hecho una hipocresía de mi parte, porque no es que yo quería a esa chica, yo estaba usando a esa chica para olvidarme del llamado de Dios. Y eso era una hipocresía completa, ¿verdad? Y eso me hizo acordar a que en la Biblia hubo un tipo que hizo lo mismo, casi lo mismo. Fue uno de los profetas, que Dios le dijo, andá para allá, y el profeta se fue para el lado contrario. ¿Quién era ese? Hacen ustedes estudios bíblicos, estoy sorprendido. Por supuesto, el profeta Jonás. Vamos a leer el profeta Jonás, porque se parece mucho a ese Eduardo de los comienzos de los 80. No, de los finales de los 80. A los 17 años recibí ese llamado, año 87. La palabra del Señor se dirigió a Jonás en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mí. Dios le dice al profeta, ahora mismo te vas para allá. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, que queda para el lado opuesto de Nínive. Es como si ustedes quisieran, Dios te dice, anda a West Patterson y te vas ¿para dónde? Para Trenton, ¿viste? Para el otro lado. Además dice clarísimo, para huir de esta misión. Lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. O sea que el tipo se embarcó para el lado contrario. Como yo me embarqué en un noviazgo hipócrita para ir al otro lado, para el lado contrario al llamado y a la misión que me había dado. Bueno, ese noviazgo duró muy poco tiempo. Yo seguía haciéndome el sordo. Sí, continué estando en la iglesia, perseveré, empecé ciertos ministerios dentro de la iglesia y después encontré otra novia. Esa sí me gustaba, esa sí yo tenía... empezamos a hacer planes, tuvimos un noviazgo largo, sincero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Era con cero, no sincero. El cero a la izquierda era yo. Era el cero. 2 años estuve lejos de la voluntad del Señor en esa área de mi vida. 2 años haciéndome el sordo. 2 años diciéndole que no a Dios en un aspecto de mi vida que yo tenía clarísimo de qué se trataba y cuál era su voluntad. No es que yo estuve 2 años discerniendo a ver si era o no su voluntad. Yo sabía cuál era la voluntad de Dios, pero yo de rebelde o de ignorante, tal vez por el carácter que tenía, tal vez por falta de fe, la cuestión es que ya estaba embarcado para el lado contrario. ¿Y sabe lo que les ocurrió a Jonás? Bueno, antes que se lo coma la ballena. Fíjense lo que sucedió en la embarcación en la cual estaba Jonás. Escuche. Pero el Señor envió un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros aterrados invocaron cada uno a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del al fondo del barco, se había acostado y
dormía profundamente. Todo el mundo estaba de emergencia y el tipo, ¿qué hacía? En el país de los sueños. Se había levantado una tremenda tempestad. Y entonces empezaron a decir, pero ¿y quién tiene la culpa de esta tempestad? Y adivinen sobre quién recayó la suerte. Sobre Jonás. Y Jonás mismo pide ser tirado de la nave al agua, porque sabe que por culpa suya los demás están a punto de perecer. Y ahí entonces sí, lo agarra la ballena, que sabemos que es un símbolo de la muerte, ¿no? Y al tercer día dice, el Señor hizo que un gran pez, no dice que es una ballena, dice que es un gran pez, no sabemos bien qué clase de pez era, no lo sabemos, tal vez era el monstruo del lago Ness, no sé. Hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Símbolo de qué? De Jesús en el sepulcro, ¿no? Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Ahí le volvió la fe a Jonás. Cuando lo tragó cuando se armó la tempestad y se lo tragó la ballena o el gran pez, cuando ya estuvo al borde de la muerte, cuando ya estuvo en el límite, cuando decimos allá en Argentina, cuando tocó fondo, ahí oró. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos arrecia la tempestad y recién cuando tocamos fondo aparecemos en la iglesia. Recién ahí nos confesamos, recién ahí recuperamos la paz, la fe, todo. Invocamos a todos los santos que conocemos. Yo fui uno de esos. Y a veces sigo siendo el mismo. Versículo 11 del capítulo 2, para abreviar, dice, entonces el Señor, después de que oró, por supuesto, ¿no? Entonces el Señor dio una orden al pez y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. ¿Sobre tierra? Haga conmigo así. ¿Tierra? ¿Tierra? Porque sobre el agua no se echan raíces, sino sobre la tierra. Y adivinen en la costa de qué ciudad lo largó Dios. Y de Nínive. Y ahí tuvo que profetizar y realizar su misión Jonás. A mí también me agarró una tempestad espantosa y en muy pocas semanas me echaron del trabajo, dejé la facultad y me peleé con la novia. Entonces ahí dije, a ver qué está pasando con mi vida, ¿no? Porque son 3 áreas muy importantes, los afectos, el trabajo, el estudio. Para un joven que está iniciándose, lanzándose al camino de la vida, son cosas muy fuertes. Y si en todas hay tormenta y tempestad, a ver qué está pasando. Entonces Jonás oró al Señor. Y ahí sí, ya después de 2 años, ya libre de las cosas de violencia familiar, ya un poco más crecido en el carácter, emocionalmente, hablé con un diácono y ahí ya me orientó. Y entonces ese no se convirtió en... Y sí, sino ¿qué estoy haciendo acá? ¿O acaso estoy vestido de monja yo? Con respeto de la hermanita. Un aplauso para la hermanita, la religiosa que vino a compartir con nosotros. Así que yo resulté ser como Jonás o como ese hijo del Evangelio, cuyo padre dijo, vaya para mi viña. Y uno dijo, sí, ya voy, y después no fue nada. Pero el otro dijo, yo no voy nada. ¡Ah! Y después fue. Y Jesús dijo, y al final, ¿quién terminó haciendo la voluntad de Dios? ¿El primero o el segundo?
Yo soy el segundo. El primero dijo, no, y después fui. Acá estoy trabajando en la viña del Señor y muy contento y muy feliz de haber respondido que sí y de saber que Dios es fiel. Amén. Sí, aplauda al Señor. Solo tengo palabras de agradecimiento al Señor. Acabo de cumplir 10 años en septiembre último. 10 años. 10 años de gloria, de gozo, de ver su gloria, de ver su poder, de ver maravilla en maravilla, y no me canso. No sin pruebas, dificultades, cruz, sufrimientos, ojo, que lo mío no es un cuento rosado, no es una fábula, es la vida real, como la de todos ustedes. Pero cuando el Señor está contigo y cuando estás en la voluntad del Señor, dice la palabra, todo se puede. Y espera el gozo duradero, dice la palabra como leí antes, ¿no? Yo estoy viviendo en ese gozo duradero y no quedé confundido y no quedé defraudado. Aleluya. De hecho, en nuestra comunidad, Siervos de las Bodas del Cordero, parte del logotipo de nuestra comunidad y el signo que llevamos los consagrados es la cruz Tau. Agradezco a los franciscanos que las construyen, nosotros las compramos, pero no porque yo sea franciscano, sino porque la tomamos en sentido bíblico. La Tau es la última letra del alfabeto hebreo, es equivalente de la omega del griego. Cuando dijo Jesús, yo soy el alfa y la omega, si lo hubiera dicho en hebreo, hubiera dicho yo soy el alef y la Tau, ¿no? Y bíblicamente simboliza que Dios es fiel a su palabra y se cumple hasta el final. Y por eso forma parte de nuestra comunidad, porque tenemos muy presente esto en nuestras vidas. El Señor es fiel y cumple su palabra. Gloria a Dios. Ahora quiero hacer una llamada. Hice antes 2 llamadas que tienen que ver con los que estaban oprimidos, con los que estaban en peligro, ¿no? En peligro de muerte. Ahora quiero llamar a aquellos que también andan regateando con Dios. Aquellos que saben cuál es su voluntad, pero se resisten a obedecer la voluntad de Dios, pensando que no es la mejor. Ese es el error. El error es ese. Pensar que lo que Dios me propone no es tan bueno como yo me imagino. Y los propósitos de Dios siempre son mejores a los que nosotros nos prefabricamos. ¿Amén? Yo no me imagino en otra vida sino siendo sacerdote. No me puedo imaginar. El sueño suyo era mucho mejor que el que yo me estaba prefabricando, ¿no? Yo quería ser ingeniero farmacéutico, tener mi chalecito, tener mi familia, yo lo tenía todo programado. Dios quería otra cosa y lo que Él tenía era mejor que lo que yo pensaba. No quiere decir que el sacerdocio es mejor camino que ninguno, es mejor lo que Dios pensó para cada uno. ¿Amén? Eso es lo excelente, porque los 3 estados de vida dentro de la iglesia son 3 estados del Espíritu Santo, ya sea el orden sagrado, ya sea la vida familia cristiana o la vida religiosa de consagración. Las 3 cosas son excelentes, igualmente dignas, igualmente buenas, igualmente valederas para llevarnos a la santidad. Igualmente. No es que un casado es inferior a una monjita o a un obispo. El que piensa eso está muy equivocado. No leyó el Concilio Vaticano II. Eso de otra época, de hace muchos años atrás, más de 50 años atrás. La Iglesia se ha renovado en su visión sobre las cosas y cualquier bautizado está llamado a la santidad. ¿Amén? Decile que tienes al lado. Tú o vos, como quieran, estás llamado a la santidad.
Vamos, díselo. Como algunos dicen, ay padre, usted que está más cerca de Dios. ¿Y quién le dijo que yo estoy más cerca que usted? ¿Quién midió eso? ¿Quién lo evaluó? Yo estoy cerca de Dios como usted está también cerca de Dios. Yo a mi modo, usted al suyo. Eso es así. El hábito no hace al monje, dice el refrán, ¿no? Muchísimo menos. Claro que no. Entonces hay aquí gente que tiene que abrirse a los propósitos de Dios en su vida, que están regateando con Dios acerca de su voluntad, que ya la conocen y están ahí dilatando el sí. Esas personas se ponen de pie. Vamos que no sos el único, ¿eh? Bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos. Los demás vamos a extender nuestras manos. Vamos a extender nuestras manos hacia ellos. Los servidores se acercan para ministrarlos. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te sueño, escucharías más mi voz. Es Dios que te está hablando el corazón. Es Jesús que te dice: mis propósitos para tu vida son excelentes. Deja ya de dudar. Confía en mí, confía en mi palabra, te dice el Señor. Que no haya temor en tu corazón, que no haya miedo. ¿Acaso yo no estoy contigo? ¿Acaso no te lo he demostrado? ¿Cuándo te he fallado? Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Dile al Señor así: Señor Jesús, di conmigo estas palabras. Señor Jesús, quiero abandonar el miedo. Dame la gracia renovada, confiar, de abrirme a tus propósitos. Y quien realmente quisiera abrirse a los propósitos de Dios, levante su mano derecha y diga: Señor, en esta noche renuevo mi obediencia y me abro y me sujeto y me adhiero de todo corazón a tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo,
Gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor.